La titanomaquia, parte 9. Beerus vs Hera. Bienvenidos al Olimpo. Al día siguiente. ¿Me dejas para el final, Beerus? Hera sonrió al aparecer en el claro con una mano apoyada en la cadera, con el mismo aspecto de suficiencia que cuando le pagó antes. Y pensar que te he puesto tan nervioso que has sacado a los demás antes de tiempo el mismo día, solo para que me dejes solo para el siguiente. ¿Me halagas, de verdad? Beerus sintió que su ojo se crispaba en señal de agravio, pero no mordió el anzuelo, que era evidente, ni siquiera cuando ella lo incitó a seguir con un guiño exasperantemente sugestivo. Quería darle una patada en el culo, claro, pero no podía hacer demasiado evidente lo irritado que estaba con ella aquí, ya que eso solo le demostraría que había conseguido meterse en su cabeza. Y lo último que necesitaba en este momento era darle la confirmación de que había llegado a él, ya que dado lo agresiva y conflictiva que la conocía, sabía muy bien que ella llevaría ese conocimiento contra él tan lejos como pudiera. Déjate de tonterías y empecemos de una vez. Dijo Beerus, conteniendo su temperamento mientras llevaba sus puños a la espalda y los apretaba entre sí. Sé que estás alucinando y todo eso, pero recuerda que estoy aquí para ponerte a prueba y ver hasta dónde has llegado, así que adelante y demuéstrame lo que puedes hacer. En lugar de molestarse porque la llamara ilusa, la sonrisa de Hera se amplió cuando sus ojos se encontraron con los de él. Muy bien, entonces, como quieras. Pero como te dije antes, trata de no decepcionarme con tu entrenamiento, ya que tengo altos estándares para lo que espero. Beerus, ya cansado de esperar, y aún más molesto de que ella repitiera esa línea de pensamiento como si tuviera que demostrarle algo, no se molestó en esperar su tiempo para que ella hiciera el primer movimiento. Su cuerpo irrumpió repentinamente hacia adelante, desapareciendo aparentemente de la vista mientras su palma se lanzaba hacia adelante, apuntando directamente al pecho de Hera. Pero, para su fortuna, Hera reaccionó a tiempo y saltó hacia atrás para evitar el golpe de la palma, creando una distancia de 10 metros entre ellos mientras su golpe no golpeaba más que el aire. Hera seguía sonriendo ante él, antes de contraatacar de la misma manera, corriendo hacia adelante de la misma forma que él, pero lanzando una patada lateral dirigida a su cara cuando cerró la brecha. Se dirigió hacia él con una velocidad superior a la de su propio ataque, pero aún así, su tobillo fue atrapado justo antes de que la planta de su pie rozara su nariz, con su mano envuelta como un tornillo de banco alrededor de él y deteniendo su impulso. La diosa novata no se sorprendió lo más mínimo. En lugar de ello, se teletransportó inmediatamente fuera de su alcance, apareciendo por encima de él, de espaldas a ella, y con una pierna curvilínea levantada para propinarle una patada de hacha en el cráneo. Cuando su pierna se balanceó hacia abajo con una fuerza impresionante, Beerus ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando la misma mano que la había atrapado antes volvió a hacer lo mismo, rodeando su tobillo cuando su pierna estaba a medio camino. Con el mismo movimiento, bajó el brazo e inclinó el cuerpo hacia adelante para lanzar a su hermana, que estaba en el aire, con los tobillos por delante, para que cayera al suelo. Toda su figura se desdibujó por la vertiginosa velocidad a la que lo hizo. Sin embargo, no se produjo ningún impacto, ya que Hera se transformó en un pequeño pájaro justo a tiempo, agitando sus alas y planeando por el aire para escapar de su agarre mientras evitaba estrellarse contra la tierra. Sin embargo, en lugar de retroceder, Hera giró en el aire varios metros por encima de su hermano y descendió con el pico hacia él como un cometa en miniatura, transformándose de nuevo en su forma original cuando estaba a escasos centímetros. Sus delicadas manos se agarraron a ambos lados de la cabeza de él antes de impulsar su rodilla como un martillo contundente, con la intención de destrozarle la cara con un considerable salto de velocidad. Se encontró con que Beerus se agachaba para librarse de su mano, aparentemente con facilidad, mientras su patada pasaba y no daba en el blanco, con los dedos de sus pies apenas rozando su largo pelo púrpura antes de que desapareciera. Su forma reapareció a su lado en el aire mientras lanzaba una potente patada lateral hacia su cadera, a la que ella logró reaccionar a tiempo, torciendo un poco su cuerpo en el aire y levantando una rodilla para bloquearla. La fuerza del golpe la hizo retroceder con una pequeña onda expansiva, sintiendo que los huesos alrededor de la rótula traqueteaban un poco mientras su otro pie se clavaba en el suelo para frenarse, creando una pequeña pero larga zanja a la que rápidamente se unió otra cuando su otro pie se hundió.
su cuerpo acabó deteniéndose a unos 30 metros de distancia. Sin embargo, a Hera no le dio tiempo a respirar, ya que Berus apareció justo delante de ella con una postura encorvada y un puño levantado hacia atrás, dispuesto a destrozarle la cara. En el último segundo posible, pudo desmaterializarse cuando el puño de él entró con fuerza pulverizadora, con el cuerpo brillando con una fina aura púrpura oscura. Entonces reapareció como una serpiente con su aura roja y ardiente que la rodeaba y se abalanzó sobre él. Aparentemente, logró atravesar su guardia y envolvió su largo y serpenteante cuerpo alrededor de su cuello y de la muñeca de su brazo extendido, empujando con toda la fuerza que pudo reunir en ese pequeño intervalo para forzar su puño hacia su cara. Casi lo consigue, solo que los nudillos de su puño se detuvieron a un palmo de su cara, y se negaron a moverse más allá de allí. «Tienes valor para intentar golpearme con mi propio golpe, lo reconozco», comentó Berus, ignorando totalmente su intento de asfixiarlo, enroscando con más fuerza la parte superior de su cuerpo de serpiente alrededor de su cuello, sintiendo solo un poco de molestia por el esfuerzo. «Pero también eres un crédulo si realmente crees que acabas de burlar mi guardia». Mientras decía esto, la otra mano de Berus se levantó a una velocidad a lo que Hera no podía reaccionar, y su dedo índice se clavó en varios puntos de su cuerpo de reptil, incluido el centro de su cabeza. Sus rápidos ataques con puntos de presión no solo aflojaron el agarre de la muñeca y el cuello de Hera por completo, sino que también le sacaron los ojos al dejarla inconsciente durante un breve periodo de tiempo. Antes de que ella volviera a despertarse, movió su mano, que había sido atrapada en la muñeca, sobre el extremo inferior de su forma de serpiente, lo suficientemente cerca de la cola, mientras deslizaba fácilmente su cabeza fuera de la forma enroscada de Hera. Su mano la agarró entonces cerca de la cola, y tiró de ella hacia arriba mientras empezaba a hacerla girar por encima de su cabeza tan rápido que su forma borrosa parecía tomar la forma de un mini tornado, antes de lanzarla hacia adelante como una jabalina. Para cuando Hera se despertó, su cuerpo de serpiente había salido disparado a gran velocidad, atravesando y arrancando árboles antes de estrellarse contra el suelo, formando una zanja más profunda a medida que avanzaba, antes de que su forma de serpiente impactara finalmente con una roca grande y dura. Su impulso se detuvo al atravesarlo, y los escombros de este se derrumbaron sobre ella a unos 800 metros de distancia de él. HMPH. Berus mentiría si dijera que no había una buena parte de él que se sintiera satisfecha por eso, aunque se las arregló para no sonreír. Hasta ahora, al menos. Y tú me decías que tenías un alto nivel de exigencia. Tu desempeño hasta ahora es bastante escaso. Berus se agachó de repente por instinto, cuando una pierna delgada y curvilínea surgió justo donde había estado su cara con una patada que tenía suficiente potencia para enviar una onda de choque concentrada que dejó una enorme hendidura en la piel de la montaña detrás de él, además de hacer temblar toda la estructura. «Creí que habías dicho que nos dejáramos de tonterías», replicó Hera, mostrando cierta agresividad en su tono mientras su pierna se teletransportaba repentinamente de su posición por encima de su cabeza, dejando a Berus confundido en ese pequeño instante, ya que el resto de ella permaneció, solo para ser genuinamente sorprendido cuando su pierna reapareció debajo de él. La parte delantera de su pie casi chocó contra su barbilla cuando lo levantó con una fuerza brutal, pero eficiente, no muy diferente a como un espadachín habría levantado su espada para un tajo hacia arriba, mientras sus antebrazos se cruzaban en el momento justo para bloquearlo. «Apenas hemos comenzado, Berus. No hay necesidad de adelantarse». «¿No es necesario adelantarse?». Aunque Berus tenía ganas de romperle el culo en esta sesión después de la jugarreta que había hecho, no podía negar los cojones que tenía metafóricamente para lanzarle esa frase. Y no solo eso, sino teletransportar una parte del cuerpo en medio de una pelea para pillarle por sorpresa, ya que nadie que se hubiera enfrentado a él antes, ni siquiera Zeus, lo había hecho todavía. Puede que sea una zorra, pero sin duda tenía algo de espíritu de lucha y talento, por mucho que le cueste admitirlo. ¿Te atreves a decirme eso?, dijo Berus. «Claro que sí», exclamó con fuerza, sin vacilar ni un instante, mientras se lanzaba a un aluvión de ataques en cuanto él apartó su pie, bombardeándolo con una serie de puñetazos, codazos y patadas en casi todas las zonas a las que podía apuntar, desde los tobillos hasta la cabeza.
no cejó ni un momento insignificante mientras le obligaba a defenderse del mismo modo, bloqueando con los antebrazos, las manos y las piernas y los propios pies, mientras ella conseguía empujarle hacia atrás. Su expresión era feroz, a pesar de que la sonrisa seguía en su rostro. Apenas he calentado, así que será mejor que te prepares, Beerus. Su pierna volvió a desmaterializarse repentinamente a mitad del movimiento cuando él levantó la rodilla para bloquear, solo para reaparecer de inmediato entre sus piernas. Sus ojos se abrieron de par en par al notar que la espinilla de ella salía disparada a gran velocidad, y solo su instinto de batalla, dado lo mucho que se estaba conteniendo, lo salvó, ya que su palma empujó hacia abajo y detuvo el impulso de la pierna en seco, a apenas 1 centímetro de estrellarse contra sus joyas de la corona. La fuerza detrás de lo que había parado realmente hizo que su palma temblara un poco, dejando claro que si hubiera dejado que eso le golpeara, sus pelotas habrían sido aplastadas, o enviadas volando directamente a su gaznate. O de lo contrario puedo terminar este sparring antes de lo esperado. El ojo de Beerus volvió a moverse agitadamente por la pura audacia de esa última afirmación. Porque, pequeño engreído, Hera se transformó en un pequeño pájaro justo en el momento en que él le asestaba un puñetazo, deslizándose sobre la piel de sus nudillos antes de hacer rodar su cuerpo de ave y transformarse de nuevo justo en el momento en que sus pies se dirigían hacia él. Rápidamente se vio obligado a levantar el otro brazo para bloquear el doble pisotón que ella intentó darle en la cara mientras su aura se encendía, aplastando el suelo bajo él en un cráter de 3 metros de ancho y profundidad, antes de que él empujara hacia atrás con dicho brazo, obligándola a saltar de nuevo de la misma manera y a aterrizar de nuevo sobre sus pies mucho más allá del cráter con una elegante voltereta hacia atrás. Como si pudieras hacer que me sometiera. El cráter se ensanchó y profundizó varios metros más cuando se impulsó fuera de él, poniéndose justo en la parrilla de Hera en un instante y volviendo a atacarla. Esta vez, siendo él quien lanzara numerosas combinaciones de ataques rápidos y eficaces en una soberbia andanada que hizo que cada parte de su cuerpo creara secuelas a su paso. La diosa novata se esforzó mucho más que él en esquivar y, en ocasiones, parar sus ataques, mientras su aura se encendía ligeramente. Su cuerpo rodeaba el de ella con un verdadero tifón de golpes y patadas, con ella en el centro. Cada esquiva hacía que la piel de sus extremidades rozara su túnica o su cuerpo, mientras que las que tenía que esquivar hacían que sus huesos traquetearan dentro de ella por la cada vez mayor cantidad de fuerza presente en ellas. Finalmente, Hera encontró un respiro lo suficientemente largo durante la tormenta como para concentrarse y teletransportarse fuera de la zona de peligro, sincronizando muy bien a su hermano ya que se puso detrás de él justo cuando él se habría puesto detrás de ella, y empujó su pie hacia la parte posterior de su pierna izquierda. Sin embargo, su cuerpo se perdió de vista justo cuando su pie habría chocado, pasando inofensivamente por el aire, antes de que su otro pie fuera barrido por debajo de ella antes de que pudiera reaccionar, haciéndola caer hacia su lado, donde sus considerables y amplios pechos se agitaron dentro de su túnica. Sin embargo, ella se recuperó rápidamente, saltando y golpeando desde su posición derribada con una patada frontal detrás de ella, que Beerus atrapó con una mano antes de arrancarla de la tierra, y luego soltando su pie mientras disparaba un puño hacia su abdomen. No vio ni un atisbo de sorpresa en su rostro cuando volvió a transformarse en serpiente para que el puñetazo pasara inofensivamente por su forma retorcida, antes de enroscarse sobre el apéndice y deslizarse por encima de su hombro a gran velocidad para mostrar sus colmillos con un siseo. Beerus se apresuró a cerrarle la boca con la otra mano antes de que pudiera morderle en el cuello, pero ella se transformó en cuanto lo hizo, tras saber que eso no funcionaría, en una mosca y zumbó entre los huecos de los dedos de ella, aterrizando justo en su nariz. La deidad de pelo púrpura fue inmediata en su acción para tratar de apartarla con la mano más cercana a su cara, pero nunca tuvo la oportunidad, ya que la forma de Hera cambió en el instante en que aterrizó en la cresta, y en poco tiempo, terminó de nuevo en su forma humanoide con sus piernas envolviendo la cabeza de Beerus, y la longitud de su túnica acortada considerablemente. Los ojos de este último se abrieron de par en par cuando la valiente zorra tuvo los cojones de empujar su cara dentro de la túnica y acercarse peligrosamente a una entrepierna que no tenía nada puesto por debajo.
El diminuto lapso de tiempo en el que su cuerpo se paralizó fue suficiente para que Hera torciera violentamente su cuerpo hacia atrás, con un aura más alta que nunca, mientras tiraba de su cabeza, arrancando sus pies del suelo mientras los volteaba a ambos, apilando bárbaramente la parte superior de su cúpula contra el suelo. El cráter más grande y profundo que se ha formado por el impacto, fácilmente el doble de ancho y profundo que el anterior, con toda la cabeza de Beerus firmemente hundida en su centro. ¡Ak! Como si quisiera dar otro buen latigazo mientras podía, Hera se puso en pie mientras se giraba para enfrentarse a él, balanceando su pierna hacia arriba mientras su túnica volvía a bajar a sus pies a voluntad, antes de dejar caer su apéndice sin piedad en una poderosa patada de hacha, estrellando el talón de su pie justo en su ingle. El impacto formó una onda expansiva que se extendió a su alrededor, haciendo que el cráter fuera casi el doble de grande bajo ellos, con un fuerte crujido que resonó en la zona, mientras ella le golpeaba con éxito en las pelotas, esta vez con mucha más fuerza de la que pretendía antes. Sus oídos no captaron ni un grito de dolor ni nada de su hermano, pero se dio cuenta, por la forma en que todo su cuerpo se retorció durante un instante después de que ella le golpeara allí, de que sin duda lo había sentido. Hera se apresuró a mostrar de nuevo una sonrisa de satisfacción, mientras mantenía el pie sobre su ingle. La agresividad era más clara que nunca en su tono de satisfacción. Te lo advertí. Parece que seré yo la decepcionada, ya que no estás a la altura de mis exigencias. Poniendo las manos en las caderas y girando su regia nariz hacia él, continuó. El primer asalto es para mí, diría yo. Puedes parar esto y dejarlo ahora si quieres. No te lo voy a reprochar, mucho. Terminó con un resoplido, dejando claro que él nunca escucharía el final si lo hacía. Lo que obtuvo como respuesta, menos de un momento después, fue el estruendo del suelo bajo sus pies, como si un pequeño terremoto estuviera empezando a tener lugar. Sin embargo, Hera sabía que no era así, sobre todo cuando esos retumbos se convirtieron en temblores que sacudieron salvajemente los cimientos de la tierra bajo sus pies, y probablemente alrededor de toda la isla. La diosa retrocedió de inmediato, mientras el suelo estallaba bajo Beerus, su aura púrpura oscura se elevaba alrededor de su forma mientras un gruñido profundo y gutural salía de su garganta mientras se ponía en pie. Su larga cabellera se alzaba y revoloteaba en el aire con su ira, mientras sus ojos brillaban de un púrpura intenso a juego con su aura, los dientes apretados uno contra otro mientras reprimía un gruñido al tiempo que dirigía su mirada hacia ella, los puños cerrados con la suficiente fuerza como para blanquear los nudillos. Eso lo rompe. Siseó, quitándose los proverbiales guantes de niño, cuando el daño hecho a sus genitales se curó, dejando un dolor sordo donde sus nueces habían sido aplastadas por su hermana demasiado confiada y muy molesta. No más juegos. Ya he tenido suficiente. Jugando, antes de que Hera pudiera hacer un comentario descarado, el cuerpo de Beerus giró repentinamente justo a su lado, directamente dentro de su guardia, y la agarró por debajo de la barbilla, presionando dolorosamente su mandíbula y sus mejillas en un apretón de tornillo que detuvo su discurso. La acción de mantener sus labios fruncidos y parcialmente abiertos a medida que la tensión aumentaba, con el repentino salto de velocidad siendo suficiente para mantenerla brevemente aturdida en el lugar mientras él la miraba fijamente a los ojos. ¿Quieres ponerte duro, verdad? El resplandor púrpura oscuro brillaba amenazadoramente alrededor de su forma, mientras el aire a su alrededor crepitaba. Era imposible no ver lo enojado que estaba, en este punto. Bueno, por mí está bien. Hera se teletransportó fuera de su agarre cuando parecía que estaba a punto de darle un puñetazo, apareciendo detrás de él para intentar atacarle por la espalda, solo para que ella se excitara demasiado rápido para reaccionar. Sus ojos no pudieron seguirle el ritmo mientras su cuerpo giraba y la golpeaba con el puño cerrado en la cara. El golpe le rompió el cráneo, haciéndole saltar la cabeza hacia un lado y enviando algunos dientes a la vez que estallaba una intensa onda expansiva, que la habría hecho volar si él no la hubiera agarrado de la muñeca y la hubiera atraído mientras estaba aturdida por su primer golpe. El licor ya goteaba de la comisura de la boca, donde había perdido temporalmente algunas muelas, cuando le estrelló el puño en las tripas con un crunch propio, rompiéndole todas las costillas de una sola vez, mientras su puño se enterraba profundamente en su abdomen, desplomando su cuerpo sobre su brazo, mientras sus pies se despegaban del suelo.
La sangre dorada salpicó en gotas de sus fauces abiertas, el dolor desgarrando a Hera mientras Beerus seguía dándole la espalda antes de agarrarla del brazo, lanzarla por encima del hombro, y luego dar una patada giratoria en salto directamente en su destrozada caja torácica. Esta vez, más sangre salió volando hacia atrás, con el cuerpo al revés, mientras se lanzaba por el aire con una fuerte mueca, con parte de sus intestinos destrozados por la patada, antes de que su espalda se estrellara con fuerza contra la piel del monte Ilcaios. Los cráteres anteriores y demás han sido eliminados, ya sea por Gea, o por el espíritu primordial que la encarnaba, ya que formó uno enorme a su alrededor antes de que su cuerpo se deslizara por la superficie maltrecha y cayera al suelo en un montón. Levántate, Hera. Querías que fuera duro, así que lo vas a tener. Gritó Beerus mientras empezaba a avanzar, con los ojos brillando de destrucción. Sin embargo, una parte de él se daba cuenta de que esto era para entrenarla, por lo que se contuvo para no embestirla inmediatamente y convertirla en polvo. Por mucho que una parte de él quisiera hacerlo, aparte de provocar una catarsis temporal, no sería productivo en absoluto. Mejor prepárate, porque estoy a punto de darte una patada en el culo educativa que necesitas desesperadamente. Y una que no olvidarás pronto. Hera gimió con una agonía sorda, mientras sus heridas se curaban rápidamente. Su cuerpo estaba completamente curado para cuando rodó sobre su trasero con la espalda, presionando la superficie rocosa de la montaña. Sus ojos color avellana se encontraron con los suyos brillantes, cuando él se acercó. Sus cejas se juntaron mientras le devolvía la mirada. Y entonces su forma se desvaneció con motas doradas, antes de aparecer justo delante de él como una leona furiosa en medio de un salto, con los colmillos desnudos y las garras fuera. Esto hizo que su dedo la pinchara en la frente, golpeando un punto de presión que la hizo caer brevemente en el reino de la inconsciencia, antes de que la otra mano se abriera paso y la agarrara por el cuello. Su mano la agarró con fuerza, casi aplastando los huesos, antes de estrellar a la ahora felina Hera contra el suelo, haciéndole un agujero en forma de cúpula de varios metros de ancho y profundidad. Demasiado predecible. Intenta ser más espontáneo y menos telegrafiado en tu enfoque. Esto y tus ataques anteriores ya no van a servir. Gritó Beerus, antes de clavar su pie en su caja torácica, lanzando a la leona Hera fuera del cráter y a decenas de metros en el aire, lejos de él. Sus oídos captaron el inconfundible sonido de sus costillas, rompiéndose de nuevo mientras se alejaba, solo para que su forma se desvaneciera menos de un segundo después, mientras Beerus seguía en guardia a pesar de su postura aparentemente aflojada. Cuando emergió de nuevo, se lanzó hacia él desde arriba como un águila, y apenas se alejó a tiempo para evitar la patada de bicicleta que él utilizó para contrarrestar, reapareciendo cerca de su lado como una mosca que zumbaba hacia su cara, solo para ser atrapada entre dos dedos incluso antes de que su pierna girada volviera a bajar. Beerus utilizó su pulgar para apartarla antes de que ella pudiera pensar en hacer algo, ahora que su poder y velocidad habían aumentado. Intentando el mismo truco 2 veces. No es muy inteligente, teniendo en cuenta que implica que seas más rápido reaccionando que yo, lo que no volverá a ocurrir. Beerus inclinó la cabeza hacia atrás menos de un picosegundo después, cuando Hera volvió a aparecer justo delante de él, disparando su pie hacia su barbilla con otra patada lateral, dejando que el golpe pasara por delante de sus ojos sin lograr nada. Bueno, al menos para ella, ya que con una velocidad varias veces superior a la de Hera, Beerus le quitó la otra pierna de encima, antes de estirar la mano y agarrarla por la parte trasera de la cabeza, antes de golpearla de cara contra su rodilla de disparo. La rótula se clavó en sus divinas facciones con un poder de castigo, destrozando su nariz y aplastándola en su rostro cóncavo, con sus ojos color avellana desorbitados de agonía alrededor de su musculosa y gruesa pierna de tronco de árbol. Su cráneo se fracturó en numerosos lugares, mientras su cerebro rebotaba estruendosamente en su interior, el licor salió volando en gotas de su rostro aplastado y manchó su pierna con manchas de sangre dorada, que luego brotó de sus conductos nasales aplastados una vez que su rostro fue retirado de su robusta rodilla. De alguna manera todavía estaba consciente, pero inimaginablemente aturdida y fuera de sí, ya que sus dientes perfectos se habían astillado y roto, cayendo sobre su pierna y el suelo desde sus fauces abiertas.
Beerus solo pudo burlarse, mientras asestaba otro golpe demoledor, esta vez en forma de uppercut, a su mandíbula, destrozándola también junto con la rotura de sus dientes, mientras enviaba su cuerpo volando por los aires por encima de él. Su cuerpo dio vueltas y revueltas de forma incontrolada mientras acababa cayendo en picado al suelo, su cuerpo en un montón mientras creaba un pequeño agujero a su alrededor por la pronunciada caída, quedando tendida a unos 30 metros de la forma en pie de su hermano. ¿Qué acabo de decir? Si quieres tener alguna oportunidad de darme otro golpe, tendrás que intensificar tu juego y pensar más allá. De lo contrario, acabará igual que allí, ¿me entiendes? Bramó Beerus, con el brillo púrpura de sus ojos volviéndose más feroz, mientras ella empezaba a removerse y a levantarse con dificultad. Su rostro roto y horriblemente destrozado volvió a su belleza normal e incomprensible en un abrir y cerrar de ojos, con una mirada abrasadora apuntando hacia él. A continuación, Hera se acercaba a él una y otra vez, intentando ser la agresora. Sin embargo, a diferencia de su éxito inicial, cuando él se había contenido más, no tuvo tanta suerte al volver a golpearlo. Cada vez que se enfrentaban, Beerus tenía el control total, sin permitir que se le escapara de las manos ni siquiera un instante, mientras la golpeaba, la maltrataba y la aporreaba por cada error que cometía, igual que a los demás, aunque un poco más brutalmente. Rápidamente perdió la cuenta de la cantidad de veces que le rompió los huesos, la dejó inconsciente con sus técnicas de puntos de presión y contrarrestó incluso sus mejores planes de ataque improvisados. Incluso cuando empezó a sacar posiblemente las mejores combinaciones de teletransporte y desplazamiento de forma con las que se había enfrentado hasta el momento, salvo Zeus, no pudo con él. Incluso se transformó en ocasiones y la superó también en eso, mostrando hasta el último agujero en su juego, tanto grande como pequeño, que pudo ver. A pesar de la paliza que le propinó, y de lo catártico que fue hasta cierto punto, nunca se olvidó de darle consejos cuando pudo para que pudiera mejorar, y para que fuera una sesión productiva que no se convirtiera solo en una paliza y nada más. Su combate completo, según pudo comprobar, duró bastante más que los demás. En parte porque disfrutaba poniéndola en su lugar, y en parte porque era implacable, no se detenía ni admitía la derrota por mucho que la superara. Ella seguía enfrentándose a él con la misma ferocidad que él le conocía, que era una de sus buenas características, cuando no iba acompañada de su mala leche. A diferencia de Poseidón, ella nunca mostró una pizca de miedo, aunque Beerus lo atribuyó a que en el fondo era consciente de que, por muy brutal que fuera, al fin y al cabo esto era solo un combate para que ella mejorara, sin importar su descaro hacia él. Además, ella estaba mostrando mejoras inmediatas a medida que avanzaban, y él podía ver en tiempo real que los errores iniciales en la forma en que ella luchaba se estaban cerrando, y los más extremos se estaban aliviando al menos hasta cierto punto. Al cabo de varias horas, la zona en la que habían estado entrenando había quedado totalmente destrozada, como si allí hubiera ocurrido una calamidad. Los cráteres de diferentes tamaños que cubrían el suelo, con cráteres en el interior de varios de ellos, el bosque cercano había sido destrozado, con árboles levantados, astillados y destrozados, con numerosas y enormes zanjas excavadas en las que el cuerpo de Hera se había clavado al ser enviada a la explosión. La piel del monte Licaios parecía totalmente pulverizada después de la plétora de veces que Hera se había estrellado contra él de una forma u otra en diversas formas fuera de la suya humanoide, lo que no hizo más que aumentar cuando la espalda de Hera se estrelló contra su superficie fuertemente maltrecha una última vez. Antes de que pudiera siquiera percibir la idea de avanzar mientras se curaban sus últimas heridas, el antebrazo de Beerus le golpeó con fuerza en el cuello, golpeando aún más su cabeza contra la superficie rocosa y astillándola en un amplio radio alrededor de su cráneo. Manteniendo el antebrazo presionado contra su garganta, Beerus la mantuvo en su sitio mientras tosía y se resquebrajaba por el golpe que casi le aplastaba la tráquea, chorreando y tanto seco como fresco por las comisuras de los labios, así como por la sien. Su túnica se rasgó y desgarró en múltiples lugares alrededor de su torso, mostrando una piel sin manchas y de color blanco nacarado que había sido golpeada con fuerza cuando esas partes habían sido arrancadas inicialmente. Entonces, ¿estuvo eso a la altura de tus altos estándares, Hera? Preguntó Beerus burlonamente, manteniéndola firmemente pegada a la maltrecha sección inferior de la montaña.
Una que, sin duda, se habría derrumbado en escombros hace mucho tiempo si no fuera por el poder de Gea, así como quizás por el espíritu que la encarnaba en menor medida. HGNN. Supongo que era adecuado. Era, le contestó con un ligero chasquido en la voz, encontrándose con su mirada impávida, con sus rostros a escasos centímetros del otro. Se sintió menos como un entrenamiento, y más como un desahogo tuyo, incluso con todos esos consejos que me estabas ladrando. Oh, te aseguro que todo este sparring fue solo para tu beneficio. Me dejé llevar un poco, eso es todo. Beerus contestó, mintiendo descaradamente entre los dientes, y se dio cuenta de que ella sabía que lo hacía. Sin embargo, de ninguna manera iba a admitir lo que ella estaba pensando como la verdad, y darle alguna sensación de satisfacción sobre él. Ni en 1.000.000 de años. En cualquier caso, este combate está a punto de terminar. ¿Es eso cierto? Hera logró levantar los labios. A pesar de la paliza que había recibido, su espíritu no se había resquebrajado. Todavía puedo luchar, ¿sabes? Oh, no dudo que puedas. Reconoció, mientras el brillo de sus ojos se disipaba por completo. La cosa es, sin embargo, que no hace ninguna diferencia. He visto todo lo que necesitaba ver de ti. Me has mostrado todo tu poder tal y como es ahora, y no pudiste conseguir nada contra mí cuando empecé a esforzarme un poco más. Apenas estaba al 5%, tal vez incluso menos mientras te golpeaba allí. Si continuamos, solo prolongaré la patada en el culo por todo el lugar. Pero si quieres continuar, bueno, se rió Beerus, antes de inclinar la cabeza hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron, clavando su mirada en la de ella con un tinte peligroso. Su cercanía le provocaba un cierto estremecimiento en su cuerpo al sentir el aliento de ella sobre él, pero lo ignoró por completo. Supongo que podría disponer de unos minutos más para educarte más. Jeje, oh, apuesto a que eso te encantaría, ¿verdad, Beerus? Se rió para sí misma un poco ronca, notando muy bien lo cerca que estaban, mientras su aliento caliente la bañaba. Una parte de ella, en su interior, empezaba a sentir cierta excitación por la cercanía de sus cuerpos también fuera del combate. Te doy un poco de tiempo extra para ponerme las manos encima, después de que te excitara ayer cuando volviste, sonrió a pesar de lo mal que le sentaba la garganta ahora mismo con el antebrazo de él empujado con tanta fuerza contra ella, viendo el tic de irritación sobre su ojo. Entonces, de nuevo, ya estás encima de mí. Beerus controló su expresión ante ese comentario, sin dejar de lado su irritación por ese recordatorio, sabiendo perfectamente que ella solo lo decía para irritarlo. O al menos eso esperaba. Realmente necesitas superarte, Hera. Sea lo que has cocinado en tu mente ahora mismo, te aseguro que no tiene ninguna base en la realidad. Dijo, mientras se retiraba y la dejaba ir. Un destello de decepción le cruzó por dentro ante sus acciones, que ignoró con la misma facilidad que la emoción de un momento antes, mientras ella se levantaba y se frotaba un poco el cuello. El daño que le había causado, como todas las demás heridas, se curaba rápidamente. Así que, dices, pero no soy yo quien se excitó ayer por unos besos y luego salió furioso de la escena porque no podía soportar que explotara esta extraña debilidad que pareces tener. Le devolvió la sonrisa, recuperando parte de esa suficiencia incluso después de la patada en el culo que acababa de dar, aunque al mismo tiempo, sintiendo una buena dosis de decepción en su interior por su alejamiento. Todo ese poder, y estás tan alterado por un poco de afecto, me hace preguntarme qué hacías ahí fuera, lejos de todos nosotros, después de que me vengara de ti por lo de antes. Miró descaradamente hacia abajo antes de volver a mirar hacia arriba, casi burlándose de él mismo con lo chirriante que resultaba su tono cómplice. Estabas bastante excitado allí abajo, después de todo. Solo porque este cuerpo mío es estúpido. Nada más. Beerus disparó de una manera que sin duda resultaba infantil y disparatada, pero le importaba un bledo, porque era más o menos la verdad, a su entender. En cualquier caso, hemos terminado aquí. Ya puedes volver con los demás. Y un consejo antes de que te vayas. No vuelvas a hacer esa mierda. ¿Que no tire de qué? Preguntó Hera con cara de circunstancias, haciéndose la tonta mientras se alejaba de la montaña que empezaba a reparar con constancia el daño que le habían hecho, al igual que el suelo y la zona del bosque en menor medida. No tengo ni idea de lo que quieres decir, hermano.
Solo vete de aquí, Beerus contestó con un suspiro, sintiendo que su paciencia se había agotado una vez más, incluso después de haber descargado ya la mayor parte de su agravio en ella. Quédate más tiempo y te convertirás en una monstruosidad. HMPH. Crudo como siempre, Hera se encogió de hombros. Y en la negación también, añadió, mientras pasaba a su lado. Los desgarros y roturas de su túnica se arreglaron solos en poco tiempo, igual que sus heridas. Luego le dedicó una sonrisa pertinaz, mientras se giraba para mirarle por última vez, con una mano montada en su ancha cadera. Me ofrecería a darte un beso de agradecimiento como hizo antes nuestra hermana Demeter, pero creo que ambos sabemos que te excitaría demasiado, después de tu reacción al último que te di. ¿Has terminado? Beerus contuvo su enfado, aplastando esa estúpida otra sensación que surgía en su cuerpo y no dándole nada. Si ella quería un aumento de él, tendría que hacer algo mejor que eso, y él malditamente no iba a permitirle la misma oportunidad de ayer 2 veces. Ella estaba recibiendo una palmada firme en el momento en que le dio la sensación de que iba a intentar esa mierda de nuevo. A no ser que quieras quedarte para el tercer asalto, que no va a ser diferente al anterior, simplemente saca tu culo de aquí y vuelve con los demás. Hera resopló con cierta sorna ante su actitud, y por un breve momento pareció que estaba considerando quedarse en él, posiblemente solo para tratar de irritarlo más. Al final, sin embargo, pareció desistir y se dio la vuelta. HMPH. No, creo que ya he pasado suficiente tiempo a solas contigo por hoy. Dijo mientras ofrecía un rápido saludo por detrás, sus caderas floreciendo de lado a lado mientras comenzaba a caminar con un poco más de brillo dorado hacia ella, anunciando el uso del teletransporte. Al fin y al cabo, no puedo soportar mucho de ti. Y además, no querría que los demás pensaran que tú y yo tenemos algo fuera del entrenamiento, ¿verdad? Ella dijo en un tono lo suficientemente travieso como para hacerle pensar que podría hacer que eso ocurriera, simplemente para molestarlo más. Era mezquino, pero de nuevo, ambos eran de formas similares, así que eso no le sorprendió. Y entonces, finalmente, se fue, desmaterializándose de vuelta a los demás, y Beerus se limitó a soltar otro suspiro, contento de no tener que volver a tratar con ella durante un tiempo más. La mayor parte del vapor de sus velas se había desvanecido, no es que se lo hubiera sacado a sí mismo, aunque su enfado con ella aún permanecía en cierta medida, y con la forma en que ella estaba, dudaba que eso desapareciera realmente. Es una pena que hayas terminado ahí, joven. Si fueras un poco menos terco y cerrado, podrías haberle devuelto el favor con creces. La reconocible voz de Gea sonó de repente detrás de él con un toque de decepción en su tono. Beerus se volvió hacia ella con una mirada poco divertida, ya que ella tenía los brazos cruzados bajo su gigantesco pecho, aplastando y empujando hacia arriba sus turgentes montículos sobre ellos, volviendo a ser más de su tamaño que de los hecatónquiros. A pesar de su tono, le sonrió mientras continuaba. En mi opinión, tú y ella podríais acabar teniendo una relación bastante apasionada. Y podría decir algo similar de Demeter, también, si te molestas en darle una oportunidad. ¿Hay alguna razón por la que hayas venido a verme, aparte de hacerme perder el tiempo escuchando semejantes tonterías? Beerus respondió con un tono y una expresión nada divertidos, mirándola parcialmente. Después de todo, tengo que volver a mi entrenamiento, y prefiero estar haciendo eso que escucharte burlarte y molestarme con esas tonterías. Gea suspiró, aunque no se mostró sorprendida por su actitud. Se había acostumbrado a ello cada vez que sacaba el tema, aunque fuera en broma. Mis disculpas, joven. No he venido simplemente a burlarme de ti por eso, aunque me lo pongas demasiado fácil. Le guiñó un ojo, sin lamentar nada. La acción le hizo recordar a Whis de nuevo, por todas las razones equivocadas. Fuera de aquí entonces. Seguro que tus hijos ya echan de menos tu compañía. Dijo, mientras echaba una mirada a 20 millas en la distancia, donde podía ver al trío de gigantes multicabezas y con muchos brazos relajándose. Uno de ellos estaba literalmente tumbado sobre una montaña, como si fuera una especie de sillón reclinable echando una cabezada, mientras que los otros dos se limitaban a sentarse a su alrededor, presumiblemente manteniendo alguna charla ociosa. Hubo entonces una breve pausa entre él y la diosa primordial, antes de que Gea desplegara los brazos de sus agitados pechos y se acercara.
Su sonrisa se volvió tierna y cálida, mientras procedía a tirar de la deidad de pelo púrpura en un firme abrazo, aplastando su enorme par como gruesas tortitas contra su frente. La incomodidad de Beerus apareció de inmediato mientras sus ojos se dirigían a ella con una mirada desconcertante. Su voz era suave y llena de calidez, mientras le hablaba suavemente al oído. Sé que esto es un poco tardío, pero la verdadera razón por la que vine fue para agradecerte, joven. Por rescatar a mis hijos de ese terrible lugar y liberarlos una vez más. Está bien. Beerus respondió después de un rato, no devolviendo el abrazo, pero tampoco apartándose de él. Después de todo, me pusiste como condición que quisiera tu entrenamiento. Me limité a cumplir mi palabra e hice lo que me pediste. Nada más. No es necesario que me agradezcas por cumplir mi parte del trato. Aún así, es gracias a ti que ellos caminan libres una vez más. No tienes ni idea de cuánto tiempo me he angustiado por su encarcelamiento. Como su madre, saber que habían pasado más tiempo de su vida eterna encerrados en ese pozo asqueroso que aquí arriba, donde debían estar, siempre me llenó de pena y dolor. Dijo con seriedad, y Beerus pudo sentir genuinamente la emoción que salía de su voz, mientras lo abrazaba más fuerte. Podría jurar que incluso escuchó un sollozo bajo proveniente de ella al recordarlo, mientras sentía un poco de humedad sobre su hombro. Espera. ¿Estaba llorando? Joven, no, Beerus, la madre de toda la vida se corrigió, usando su nombre con énfasis. Incluso si solo vieras este acto como tu parte de nuestro acuerdo, aún así, solo quiero que sepas, que desde el fondo de mi corazón como su madre, gracias, ella susurró con más sinceridad y gratitud de lo que él probablemente había escuchado en su vida. Tanto este, como su universo 7 días incluido. La emoción cruda de la alegría se desprendía de su voz, mientras él sentía que más lágrimas de ella caían sobre la espalda de su hombro. Gracias por traer a mis hijos a casa. Siempre tendrás mi gratitud por eso. De nada, supongo, respondió con bastante torpeza, sin saber realmente qué más decir, mientras ella seguía abrazándolo con fuerza, y reconocidamente de forma agradable. Se encontró acariciando inconscientemente su espalda mientras derramaba más lágrimas de felicidad además de las de ayer. Que le dieran las gracias así, incluso ahora, no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Cuando se retiró, sus pechos volvieron a hincharse con un pertinente bamboleo a su forma normal, se aferró a sus hombros mientras se encontraba con sus ojos, permitiéndole ver las lágrimas que habían estado fluyendo por sus mejillas desde hacía un tiempo, junto con la sonrisa de agradecimiento que mantenía. Luego se levantó en puntas de pie, mientras se inclinaba y lo besaba en la frente. La sensación que le produjo no fue una como las poco familiares que habían dado Hera y Demeter, sino más bien una llena de un amable aprecio que le tenía. En combinación con esa aura cálida y tranquilizadora que desprendía, similar a la de Hestia, por una vez no se encogía ante ese tipo de contacto afectuoso. Te deseo la mejor de las suertes en el cumplimiento de tus objetivos, Beerus. Estaré ahí para apoyarte a ti y a tus hermanos en cada paso del camino. Puedes contar con ello. Le dijo con la sonrisa más radiante y sincera que jamás había visto. Después de un pequeño momento, Beerus no pudo evitar la pequeña sonrisa que cruzó sus rasgos. Por muy sensiblero que fuera esto para su gusto, ni siquiera él era capaz de mantener su típica aversión a este tipo de cosas aquí ahora. Aunque solo fuera por este momento, Gea parecía tener ese efecto en él, casi contagioso. Me alegro de oírlo. Varios días después. HNGH. Beerus dejó escapar un gruñido, mientras se concentraba en su interior. Su cuerpo irradiaba su aura púrpura oscura, mientras intentaba invocar el poder de su dominio. El maniquí que le había dado Gea seguía intacto y sin un rasguño desde el día en que lo habían fabricado, mientras levantaba la mano y apuntaba a la cara del constructo a apenas 5 centímetros de distancia, con la palma de la mano orientada hacia él y el pulgar cruzando el centro de una forma que le resultaba demasiado familiar para el Akai. Sin embargo, a diferencia de todas las veces que lo había hecho antes en su antiguo mundo, aquí no surgió nada, a pesar de que podía sentir el concepto de la propia destrucción incrustado en su ser. Se negaba a salir a la superficie de forma significativa, pero Beerus no dejó que le afectara.
Gea ya le había dado todo lo que necesitaba, después de todo, al explicarle cómo debía hacerlo, así que todo dependía de él hasta que llegara a ese punto. Y era por esa razón que ella no necesitaba estar con él mientras hacía esto ahora. Algo que sin duda le vino bien, ya que significaba pasar más tiempo con sus hijos. Por otra parte, no dudaba de que probablemente ella también le observaba desde la distancia con el rabillo del ojo. A pesar de lo impaciente que podía ser, era capaz de practicar la paciencia cuando realmente lo necesitaba, y esta era una de esas veces. Así que, no importaba cuántas veces no obtuviera un resultado, y el aprovechamiento de su dominio se le escapara de las manos, seguía intentándolo, sabiendo que al final tendría un avance. Debe haber intentado hacer esto solo hoy un buen millar de veces ya, y apenas ha llegado a ninguna parte. Su progreso fue como un caracol. Dolorosamente lento. Casi hasta el punto de que habría vuelto loco a un ser menor. Sin embargo, tenía demasiada experiencia en todos los millones de años que había pasado antes de su renacimiento como para que le afectara ni de lejos. Por ahora, por muy pequeño e incremental que fuera en el presente, al menos podía sentir que se apoderaba de más de su dominio poco a poco para su propio uso, tratándolo como era ahora. Uno con él, y él con él. Aunque ahora solo estuviera avanzando, sabía que en cuanto fuera capaz de sacar a la superficie un poco del poder de su dominio para utilizarlo, sería la hora del juego, ya que las cosas seguramente aumentarían a partir de ahí. ¿Todavía no te funciona, hermano? Su último intento fallido fue seguido por la voz de Zeus que le llegó desde su lado, haciéndole mirar hacia su izquierda a su hermano pequeño que se acercaba. Beerus había sido consciente, en cierto modo, de que lo había estado observando desde hacía tiempo a distancia, pero evidentemente solo ahora había decidido hablar y acercarse a él. Todavía no. No. Contestó el mayor de los dos, mientras bajaba el brazo para el minuto. Su expresión era tranquila, aunque un poco disgustada por haber sido interrumpido. Pasos de bebé, supongo. No es algo a lo que no esté acostumbrado, dado el tiempo que ha dedicado a intentar dominar el ultra instinto, sin conseguirlo. Sin embargo, al final lo tendré. Algo le llamó la atención entonces, y por curiosidad, siguió con una pregunta propia. Hablando de eso, ¿ya has conseguido un dominio para ti? Hace tiempo que dominas tu poder interior, así que espero que al menos hayas pensado en ello. Ah. La verdad es que ha ido bien. Ayer mismo pude entrelazar mi alma con mi primer dominio. La deidad de pelo plateado respondió mientras se detenía a unos 2 metros de distancia. Una sonrisa orgullosa se forma en sus rasgos ante su propio progreso. Tenía dos que me respondían con bastante fuerza, con uno que se sentía mucho más abarcador que el otro, pero Metis me convenció de ir por el más pequeño primero. Dijo que me resultaría más fácil de manejar en comparación con el otro, y que la experiencia con él me ayudaría a pasar por el proceso con el más grande cuando llegara el momento. Ya veo. Beerus asintió. Un poco intrigado porque Zeus parecía tener una experiencia similar a la que él había tenido. La única diferencia era que los dos dominios que había elegido se habían sentido más o menos a la par, en lugar de que uno fuera claramente superior al otro. Es bueno escuchar eso, supongo. ¿Te importaría decirme qué elegiste? Claro, siempre que me digas también la tuya. Zeus respondió con una expresión de intriga, aunque rápidamente se transformó en una mirada más interrogativa, mientras cruzaba los brazos sobre su amplio pecho. Podemos hablar de eso más tarde. La razón por la que he venido aquí es porque quería discutir nuestros planes de reclutamiento contigo. ¿Reclutamiento? Sí. Zeus asintió. Yo y Metis hemos estado pensando últimamente sobre cómo los titanes sin duda han reunido todo su apoyo de los otros dioses. Según Gea y Styx, no deberían faltar quienes no se pongan del lado de Cronos, ya sea porque prefieren permanecer neutrales, o porque están descontentos con la forma en que Cronos y sus aliados hacen las cosas, como Styx y sus hijos. Continúa. Beerus le indicó que continuara, mientras se volvía hacia él completamente, mostrando una pequeña cantidad de interés en lo que estaba diciendo. Bueno, Styx dijo que ella y sus hijos no serían los últimos en venir a nosotros, pero no tenemos ni idea de cuánto tiempo van a tardar los que comparten su opinión en venir por su cuenta. Por eso,
Metis y yo hemos llegado a la conclusión de que debemos hacer correr la voz y organizar una asamblea para reunir a los que no han aceptado unirse a nuestra oposición, de modo que podamos ganar la lealtad de tantos otros seres como sea posible de una sola vez. Y tal vez incluso convencer a algunos de los que prefieren permanecer neutrales para que se unan a nuestro bando, si es posible. Explicó el hermano menor, mientras se acariciaba la barba y miraba a su hermano mayor en busca de algún signo de desacuerdo. He venido para asegurarme de que te parece bien que hagamos esto. Después de todo, no está de más saber de los que nos van a cubrir las espaldas en este conflicto antes, ¿no te parece? Supongo que sí. Beerus asintió, sin oponerse a la idea. Supongo que piensas solicitar la ayuda de Gea para conseguir esta invitación, ya que es la única capaz de hacerla llegar a todos en poco tiempo, que yo sepa. Ya me he adelantado a ti en eso. Zeus sonrió. Metis ya se lo preguntó antes, y dijo que estaría más que dispuesta a hacerlo. Como he dicho antes, solo he subido para asegurarme de que a ti también te parecía bien, antes de que pase nada. Dijo de forma informativa, antes de cambiar un poco de marcha al continuar. Y ya que estamos en este tema, podría preguntarte si ya has tenido noticias de alguno de los cíclopes sobre nuestra nueva residencia que han estado montando. No. Todavía no. El hermano mayor negó con la cabeza como respuesta. Beerus se había asegurado de hacer saber a todos lo que Arges le había dicho hace unos días. Había sido después de su combate con Hera y su momento con Gea, justo cuando sus hermanos terminaron su entrenamiento del día, y transmitió la información a todos los presentes. Es suficiente con decir que la idea había sido muy comentada, y que casi todo el mundo se había unido a ella, teniendo en cuenta que lo que el cíclope le había dicho era cierto. Es una pena. Sé que probablemente estoy siendo impaciente en este momento, pero si lo que te han dicho es cierto, esta nueva ubicación en la cima del Monte Olimpo será el lugar perfecto para que lo hagamos. Que residamos en la cima de una montaña incluso más grande que Otris dará sin duda una fuerte impresión a los que vengan, sobre todo si tú, el que salió de las tripas de Cronos, estás allí para decir unas palabras. Siempre que no te importe hacerlo, claro. Zeus se aseguró de añadir con diplomacia. No quería dar la impresión de que estaba tratando de encasillar a su hermano mayor en algo que él preferiría no hacer. Si prefieres no hacerlo, también está bien. Yo hablaré en tu lugar. No, está bien. Puedo decir algunas palabras si es necesario. Beerus asintió, mientras montaba sus puños en las caderas. Pero no esperes que me vaya por las ramas y dé un discurso motivador para todos. Ese tipo de trato no es lo mío. No, a menos que su existencia se viera amenazada como durante el torneo de poder, por supuesto. En ese caso, haría una excepción. Jeje, es justo. La deidad más joven se rió. Puedes hablar primero entonces, y yo me encargaré del resto cuando hayas terminado. ¿Te parece bien? Zeus abordó el tema, extendiendo la mano para que su hermano la tomara en señal de acuerdo. Rodando un poco sus ojos ambarinos ante el gesto, Beerus tomó la mano con la suya y la estrechó un poco. Sí, claro. Está bien. Ahora, si me disculpas, voy a volver a mi entrenamiento. Te sugiero que tú también vuelvas al tuyo. Después de todo, no querría aflojar demasiado. A no ser que quieras que los demás acaben pasando de ti, claro, por favor, ¿por quién me tomas? ¿Un vago? El dios novato de pelo plateado se burló, aunque había una clara diversión en su tono, ya que se daba cuenta de que su hermano mayor solo le estaba tomando el pelo, mientras sus manos se separaban. En todo caso, eres tú el que debería preocuparse de que te desmaye. Dijo con una risa juguetona, ante la cual Beerus resopló divertido. Vuelve a mí cuando te esfuerces 10 veces más que yo en esto, y puede que me lo tome en serio. Hasta entonces, sigue soñando. El hermano mayor contestó medio en serio, medio en broma, mientras hacía un movimiento con la cabeza para espantar a su hermano pequeño, antes de volver a centrar su atención en el muñeco. Al ver que su hermano había terminado la conversación, Zeus se limitó a encogerse de hombros. Su rostro barbudo seguía sonriendo mientras se daba la vuelta y empezaba a brillar con los signos reveladores de una inminente desmaterialización. Sin embargo, justo antes de que lo hiciera, un ser familiar y tuerto se hizo notar al aparecer en la zona a unos metros detrás de ambos, llamando su atención de inmediato cuando el ser de 6 metros de altura proyectó una sombra sobre ellos.
El resplandor dorado de Zeus se apagó rápidamente cuando él y Verus se volvieron hacia la voluminosa figura de Arges, que miró a ambos, al hermano mayor en particular con una fuerte y dentada sonrisa, mientras ponía las manos en las caderas con orgullo. Siento la espera, Verus, pero ya está todo preparado. Espero que tú y tus padres no estéis muy ocupados en este momento, porque me gustaría enseñaros vuestra nueva residencia. Un rato después. Bienvenidos a su nueva base de operaciones, todos. Anunció Arges con orgullo, mientras él y los 7 hermanos, junto a Metis, Styx y sus hijos, aparecían con un destello en una zona muy abierta. El grupo había dejado atrás a su madre Rea, a Gea y a sus hijos de 100 manos, que habían optado por quedarse en Creta por el momento, y a la ninfa de la cabra Amalteía, que había optado por echarse una siesta en el interior del monte Licarios, ya que todo este asunto no le concernía. Los ojos de todos se encontraron al instante con un enorme y reluciente palacio hecho de impecable piedra blanca con cimientos de bronce cuidadosamente elaborados y relucientes justo delante de ellos. El grupo está de pie al pie de una escalera blanca que conduce a una entrada abierta con enormes pilares que sobresalen a ambos lados alrededor del frente, los lados y presumiblemente la parte trasera para mantener el techo firme. La altura total de la estructura se extendía hasta ser mucho más alta que incluso Arges, con más de 100 metros de altura, y el área que cubría era fácilmente de decenas de millones de pies cuadrados por lo que podían ver, ya que el resto parecía fundirse con parte de la montaña detrás de ella. Los ojos de sus hermanos se desorbitaron un poco al ver el tamaño del palacio, mientras que Verus solo estaba ligeramente impresionado. Después de todo, ya había vivido en un castillo mucho más grande en el ahora destruido Universo 7. Sin embargo, en comparación con otros palacios que había visto además del suyo en esos días, principalmente de los mortales que había visitado, era definitivamente de un tamaño impresionante y respetable, sin duda. Aparte del enorme palacio, a su alrededor parecía haber una especie de vasto patio enclaustrado mientras él y los demás miraban a su alrededor. Uno que se extendía en todas las direcciones fuera de la estructura, extendiéndose ante ellos por decenas de millas en casi todas las direcciones desde donde estaban parados. En los bordes del patio, que estaba lleno de impresionantes caminos de piedra y exuberantes zonas de hierba, estaba cerrado por todas partes como una cúpula por gruesas paredes rocosas de la montaña que tenían de 2 a 3 metros de altura. La niebla cubría su recinto por todos los lados, claramente por arte de magia, para bloquear la vista de cualquier posible intruso, pero al mismo tiempo, debía permitir a sus habitantes ver a través de ella, ya que una vez que Verus se concentró un poco, descubrió que podía mirar fácilmente a través de ella y ver el exterior. También parecía haber una entrada física hecha para este lugar. Justo enfrente de ellos, en el extremo más alejado, se alzaban unas enormes puertas doradas que medían fácilmente 20 metros de alto y de ancho. Unas que brillaban con un resplandor etéreo de magia que permitía verlas fácilmente con todo detalle, incluso a la distancia que todos tenían de ellas, añadiendo toda la sensación de grandeza a lo que, para la mayoría de las deidades reunidas, ya era toda una maravilla de ver. Fue entonces cuando Verus lo notó. Y esto realmente consiguió una reacción de asombro en él. Era el aire de aquí. En su vida pasada, había inhalado el aire de la atmósfera de muchos planetas que había visitado, que iba desde lo agradable, como era la Tierra en su mayor parte, hasta lo francamente repugnante, como algunos de los planetas más primitivos que había tenido la desgracia de visitar. Sin embargo, la sustancia gaseosa que impregnaba todo el entorno en el que se encontraban era pura. Pura en todo el sentido de la palabra, hasta el punto de que cada aliento que entraba por sus fosas nasales y su boca, o que rozaba su piel, se sentía como su propia forma de cielo ventoso que hacía que cualquier otro aire que hubiera sentido y respirado antes, incluso los mejores, se sintieran como vapores de basura en comparación. Diablos, ni siquiera su antigua residencia en el Universo 7 podía compararse con esto. ¿Les gusta lo que ven, amigos?, preguntó Arges con los brazos cruzados sobre el pecho, al ver las miradas impresionadas de todos. En estos momentos estáis todos de pie cerca de la cima del monte Olimpo, mucho más allá de las nubes del cielo y en las profundidades de los cielos, y a casi el doble de altura que el monte Otris, a aproximadamente 1 millón de kilómetros sobre el nivel del mar. Espera, ¿qué acaba de decir?
Al oír esta última afirmación, los ojos de Beerus se abrieron de par en par ante el número estúpidamente alto que acababan de dar. Claro, en el gran esquema de las cosas, él había cruzado distancias como esa en su antiguo universo en una minúscula fracción de segundo, pero ese no era el punto. Nunca, en todos los planetas en los que había estado, había oído hablar de una montaña que pudiera alcanzar alturas tan extremas como aquella. Había visto algunos planetas con esa altura, pero nunca una montaña como tal. Diría que el cíclope habría exagerado, si no fuera por la forma totalmente honesta y práctica en que lo había dicho. Tendrás que perdonar la ausencia de mis hermanos. Brontes y Esteropes están ahora mismo en la sala de forja que hemos montado dentro de la montaña, y están trabajando duro para tener listo el material para esas armas que prometí. Comentó el cíclope, explicando la falta de aparición de sus hermanos tuertos. Una vez que les haya enseñado el lugar y les haya explicado un poco más las cosas, me uniré a ellos allí abajo, por si alguno de ustedes se pregunta dónde he ido. Los demás asintieron con la cabeza, o hicieron algún tipo de movimiento o murmullo para mostrar que reconocían lo que había dicho. Beerus fue el único que no lo hizo. Sin embargo, nadie tomó nota ni se ofendió por ello. Ahora bien, empezaremos por este palacio, que construimos directamente en honor a Beerus. Dijo mientras señalaba la estructura, dejando caer casualmente que lo habían construido específicamente para el propio Beerus. Aquí es donde se quedarán todos por el momento. Dijo mientras comenzaba a subir los escalones, con todos siguiéndole. Una vez que entraron en el edificio propiamente dicho, se encontraron con un vestíbulo central de suelo dorado que debía ocupar una buena parte del interior, porque era, como mínimo, amplio. En su centro había una mesa amplia y espaciosa, fabricada con los mejores materiales que este mundo podía ofrecer para este tipo de cosas, que parecía poder soportar que miles de personas se sentaran en ella si fuera necesario, como si estuviera hecha para grandes banquetes, aunque actualmente solo la rodeaban 7 sillas doradas en forma de trono. Un número insignificante dada la anchura de la mesa, pero claramente estaba allí para significar un lugar solo para Beerus y sus hermanos en dicha mesa. Esa mesa y esas sillas pueden cambiar de tamaño si lo deseas. Así que, si no os gusta cómo está montada, podéis cambiarla libremente sin problema. Explicó Arges al notar las expresiones de desconcierto que estaba recibiendo de bastantes de los 7 hijos de Rea. Esto pareció ser fácilmente aceptado por todos, así que siguió adelante. Al pasar, todos vieron cómo en el extremo opuesto de la sala por donde habían entrado, había una amplia ventana abierta que mostraba el exterior. Una que les permitía a todos una vista clara e hipnotizante a través de la niebla del cielo azul brillante, y el campo esponjoso de nubes blancas debajo de ellos siendo iluminado majestuosamente por los rayos del sol. A continuación, les llevaron por el resto de la gigantesca estructura, pasando por los distintos dormitorios, almacenes y demás que conformaban lo que se suponía era principalmente la morada de Beerus. La disposición de todo el lugar era, sinceramente, bastante básica y nada demasiado exagerada a pesar de su gran tamaño, pero estaba claro que todo lo que había dentro y fuera estaba hecho con el mayor de los cuidados y la más sublime de las habilidades. Beerus apreció especialmente lo que había visto de las camas, en particular la designada dentro de su propio dormitorio principal por el que pasaron, que incluso solo de un vistazo pudo ver que tenía un colchón y almohadas perfectamente suaves para acompañar una colcha impecablemente sedosa. Sería un gran mentiroso si dijera que no está deseando echarse una merecida siesta allí dentro en algún momento. Eso era seguro. Mientras lo hacían, el gigante tuerto se tomó el tiempo de explicar la seguridad de la montaña. Principalmente sobre cómo habían establecido una barrera mágica alrededor de la cima, para acompañar la protección adicional que su madre ya había dado a la montaña. Al parecer, la barrera hacía que el lugar en el que se encontraban fuera completamente inaccesible para aquellos que no querían que lo consiguieran, convirtiendo efectivamente el interior en su propia subdimensión, si lo entendía bien. De los que no se puede entrar simplemente por la fuerza bruta, aunque sea en su verdadera forma divina, según Arges. Al parecer, había que contar con su permiso para entrar, tanto si se entraba por las puertas como si se teletransportaba. Esto significaba que aunque Hyperion sería capaz de verlos si se acercaba lo suficiente, en realidad no podría hacer nada, siempre y cuando lo que Arges dijera fuera cierto.
Algo que en este momento, Beerus no tenía muchas razones para dudar. Estos cíclopes sí que estaban mostrando su utilidad, de acuerdo. Al cabo de un rato, todos acabaron volviendo al punto de partida dentro del gran salón, y Arge solo pudo sonreír mientras estiraba los brazos a ambos lados, como para enfatizar lo que iba a decir. Es bastante espacioso, ¿verdad? Me gustaría pensar que hemos hecho un trabajo decente con el lugar. Luego miró a la antigua deidad felina en particular. ¿Qué dices, Beerus? ¿Te gusta lo que has visto? Podría decirse que sí. Beerus hizo un pequeño gesto de aceptación, gustándole el lugar en general. Esto pareció ser lo suficientemente bueno para que el cíclope lo escuchara, ya que asintió con una sonrisa de satisfacción ante su simple respuesta. Me alegro de oírlo. Ah, y en cuanto a los otros 6, dijo mientras se cruzaba de nuevo de brazos mientras miraba a los hermanos de Beerus. Tampoco nos hemos olvidado de ustedes, amigos. Somos conscientes del hecho de que probablemente sería insultante tener solo un palacio dedicado a Beerus e ignorar al resto de ustedes, así que una vez que toda esta guerra con Cronos y sus aliados haya terminado, nos aseguraremos de construirles uno a cada uno también. ¿Todos tenemos uno tan grande como este?, preguntó Poseidón mientras miraba entre el cíclope y la estructura, sin avergonzarse de admitir que sentiría envidia si el suyo acabara siendo más pequeño que el de su hermano, y tampoco era el único que pensaba eso, después de oír lo que acababa de decir el cíclope. Pregúntale al jefe de allí. Respondió Arges, inclinando la cabeza hacia Beerus, que ahora había sido designado oficialmente como jefe aparentemente. No nos importaría hacerlo, pero dado que fue él quien nos sacó, depende de él, si lo haces o no. Tan simple como eso. Beerus tendría que admitir que le pareció bastante divertido que Poseidón se dirigiera inmediatamente a él con una mirada suplicante por aquello, casi como si fuera un niño intentando convencer a su mayor de que le diera ese bocadillo o juguete que quería. En cierto modo le recordaba a Champa, si era sincero, lo que hizo que una parte del dios de pelo morado quisiera decirle que no por principio solo para meterse con él. Como hizo en los buenos tiempos con su hermano gemelo de culo gordo. Y más aún cuando vio que Hera le lanzaba una mirada que decía más vale que no, cuando lo vio reflexionar y probablemente dedujo que estaba considerando decir que no. Pero al final, Beerus se encogió de hombros y mostró su indiferencia. Si todos recibían la misma calidad, y no había disparidad por su parte, realmente le importaba una mierda. Claro, adelante, dáselo. A mí me da igual. Luego señaló un pulgar en la dirección del mayor de los oceánicos. También podría añadir a Styx en esa lista, ya que me ayudó a llegar a ti. En realidad no será necesario, pero aprecio el gesto de todos modos. Styx declinó el ofrecimiento con un gesto de la mano, mientras le dedicaba una sonrisa de agradecimiento a Beerus por el gesto. Una vez que esta guerra termine, regresaré a mi río, donde me siento más a gusto. Un palacio aquí arriba sería un desperdicio para mí, ya que nunca lo usaría. HMPH. Bien entonces. Como quieras. Beerus respondió con otro encogimiento de hombros, sintiendo que le iba a deber bastante para cuando todo este asunto con Cronos y su alegre banda de imbéciles terminara. Sin embargo, estaba seguro de que ya tendría algo pensado para pagarle por sus servicios. Muy bien entonces. Con eso resuelto, supongo que mi trabajo aquí ha terminado por ahora. El cíclope de pelo negro declaró con un encogimiento de hombros casual. Estaré en la sala de forja con mis hermanos si me necesitas. Tengo que ponerme a trabajar en esos objetos que te prometí, después de todo. Terminó, apartando un brazo para despedirse con un movimiento de la mano, antes de desaparecer de la vista en motas doradas. ¿Y ahora qué?, preguntó Hades con curiosidad, hablando en nombre de casi todos los presentes, mientras se tomaba el tiempo de dejar que su mirada recorriera su nuevo entorno una vez más. ¿Y ahora qué?, repitió Beerus, mientras atraía la atención de todos hacia él. Su mirada se cruzó brevemente con la de Zeus en particular, quien le devolvió el saludo con la cabeza. Ambos sabían que la respuesta era obvia. Ahora, hacemos lo que hemos estado haciendo. Nos preparamos, de todas las maneras posibles,